de mí. Vamos a hablar un poco acerca de las Escrituras, cómo las Escrituras se refieren a Cristo Jesús. Pero lo vamos a estudiar en base a una rebelión que hubo. Una rebelión que nosotros conocemos, pero muy pocas veces hablamos. Es la rebelión de Absalón. ¿Se acuerdan de Absalón? Pero para poder entender eso, vamos al libro de Juan. Vamos al libro de San Juan para ver qué dijo Jesús acerca del Antiguo Testamento. Porque hay mucha gente que dice, no, yo soy cristiano del Nuevo Testamento. A mí el Antiguo Testamento no me hables de él. Pero Jesús dijo algo muy interesante acerca del Antiguo Testamento. Dice en el capítulo 5 de Juan, versículo 39 y 46, dice, el 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque pensáis que ellas tenéis la vida eterna, y ellas testifican de mí. Y el 46 dice, porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué dijo Cristo? Que las Escrituras hablaban de quién. De él, de Jesús. ¿Y quién habló? ¿Y de quién habló Moisés? De Cristo. ¿Qué clase de escrituras existía en el momento en que Cristo dijo eso? ¿Existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿Qué existía? Génesis al Apocalipsis. Génesis a Malaquías. Lo que nosotros mal llamamos el Antiguo Testamento. Lucas 24. Los dos jóvenes que iban de camino a Emaús se encontraron con Jesús y no entendieran quién era Jesús. Y Cristo tuvo que hacer algo. Lucas 24, versículos 25 al 27, dice lo siguiente. Jesús les dijo, simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas para entrar en su gloria? Y empezando desde Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés? ¿Cuántos libros escribió Moisés? ¿Ah? 5 o 6. Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomios y Job. 6. Nos olvidamos de Job, que fue escrito por Moisés. Y dice el 27, y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura decía de él. Pero ahí falta algo. Él dijo Moisés y los profetas, pero hay algo más. Versículo 44, algo más. Ahora Jesús añade algo más y dice, después le dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y ¿dónde más? En los salmos. ¿De qué está hablando Jesús? Del Antiguo Testamento. Moisés, los profetas y los salmos. O sea que desde Génesis a Malaquías, todas las historias que se enseñan ahí nos llevan ¿a dónde? Según Cristo Jesús dijo, todas esas escrituras de Génesis a Malaquías, ¿de quién hablaban? De Jesús, ¿sí o no? Escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea que todo lo que usted estudie de Génesis a Malaquías lo lleva ¿a dónde? A Jesús. Y esta mañana vamos a hablar un poco acerca de una de esas historias. Y vamos a ver un paralelo increíble en la vida de Jesús con esta historia. Vamos al libro de Segunda de Samuel. Vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo número 14. Y vamos a leer algo aquí acerca de este gran hombre
que fue gran hombre primero, pero después se extravió. Un hombre grande, un hombre famoso. Dice aquí, capítulo 14, versículo número 25. Y en todo Israel no había hombre tan hermoso como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había defecto en él. ¿Cómo era Absalón? Hermoso. El libro de Isaías dice que nosotros desde aquí hasta los pies somos podrida llaga, ¿sí o no? Pero ahí dice que Absalón desde aquí hasta los pies era perfecto, no había defecto ninguno. ¿Sí o no? Dice ahí, físicamente. Estamos hablando físicamente. ¿Por qué físicamente? Vamos a ver más adelante qué quiere decir eso. Dice que Absalón era príncipe. Si Absalón era príncipe, ¿quién era su papá? Si él era un príncipe, ¿el papá era qué? El rey. ¿Quién era el rey en ese tiempo? David. ¿Era David bueno? ¿Era David bueno? Sí, era bueno. ¿Era perfecto? ¿Era David perfecto? No. Porque dice que ni aún David, dice, en todo Israel no había nadie como él. O sea que ni aún David era como Absalón. Ahora, en el capítulo 15 de Segunda de Samuel se desarrolla la historia que vamos a estudiar en esta mañana. Absalón, perfecto. Absalón sabe que Absalón estaba siempre al lado de David. Absalón comete un pecado, lo mandan lejos, él huye para que su padre no lo matara, y David lo manda a traer y lo castiga un tiempo, pero después lo manda a que se sentara al lado de él. O sea que Absalón era el hijo predilecto de David. Y estaba al lado del rey, ¿sí o no? Pero Absalón hizo algo. Capítulo 15, versículo 1. Después de esto, Absalón se hizo carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. ¿Sabe quién hacía eso? ¿Quién elegía caballos y hombres que corrieran delante de él? El rey. Absalón empezó a hacer las cosas que solamente hacían los reyes, que le pertenecía hacer solamente ¿a quién? A los reyes. Porque Absalón quería ¿qué? ¿Ser qué? Rey. Absalón tenía un puesto alto. Tenía el puesto más alto de todos, estaba al lado del rey, pero él quería quitar al rey y sentarse donde el rey estaba. Y empezó haciendo las cosas que solamente le pertenecían al rey. Ahora, ¿cómo siguió haciendo campaña Absalón? Versículo número 2. Y Absalón se levantaba de mañana y se ponía al lado del camino a la puerta, y al que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad vienes? Y él respondía: tu siervo es de la ciudad de la tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, versículo número 3, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y sigue diciendo el 4, y agregaba, ahí viene, ¿quién me pusiera por juez en el país para que viniesen a mí los que tuvieran pleito o causa, que yo les haría justicia? ¿Qué empezó a hacer Absalón? Empezó a hacer una campaña electoral en secreto. Empezó a hacer las cosas a espalda de su padre. De frente a su padre, él era un niño bueno, perfecto, que lo amaba. Pero a espaldas de su padre, engañaba y utilizaba la astucia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la astucia esta mañana? Aquí sigue usted haciendo la astucia. Y sigue diciendo, el 5. Y cuando alguno se allegaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. ¿Quién hacía eso? ¿No hacía eso el rey? Eso era costumbre del rey, pero él lo hacía a escondidas. Y dice el 6, de esta manera hacía con todo israelita que venía ante el juicio, así Absalón
robaba el corazón de los israelitas. ¿Utilizando qué? La astucia y el engaño, la traición. ¿Estaba cometiendo Absalón traición contra su padre? Sí. ¿Verdad que sí? Cuando la gente venía, él hacía todo eso. Ahora, en engaño, ¿qué causó eso? ¿Saben que en Jerusalén se formaron dos grupos? ¿Cómo está Estados Unidos hoy? ¿Está dividido o está unido? Porque uno dice, yo soy mejor presidente, y el otro dice, no, yo soy mejor que el otro. ¿Sí o no? En aquel tiempo empezaron a haber dos grupos. Los que estaban con David y los que estaban con Absalón. Y entonces Absalón quería abolir la ley. David juzgaba. Los reyes juzgaban en aquel tiempo. Si había juicio, tenía que haber una ley. Absalón decía, mi ley va a ser mejor. Mi gobierno va a ser mejor porque mi ley va a ser mejor. ¿Quién dijo eso? Estamos viendo, vayan pensando, ¿a quién se está pareciendo esto? Porque esto tiene una similitud, esto es profético. Absalón dijo, mi ley es mejor que la de él y mi gobierno va a ser mejor. Entonces empezó a dividir Israel. Empezó a haber división en Israel. Y la gente empezó a amar a Absalón. Y decían, mucha gente decía, que tú seas rey mejor. ¿Estará pasando eso en nuestros días? Lo vemos afuera y dentro. Afuera y adentro. Si usted piensa que es mejor que el otro, usted está del bando de ¿quién? De Absalón. Porque entre los ojos de Dios, ¿cómo somos todos? Iguales. Ahora, versículo número 13. ¿Qué pasó? ¿David sabía algo? No. Entonces dice, un mensajero avisó a David, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ahora David se entera. David ve que la rebelión está tomando auge. David ve que la rebelión está causando problemas. ¿Qué podía haber hecho David? David tenía gente con él. Tenía gente poderosa. ¿Sabe que David tenía una persona que con una honda a caballo tiraba y le mataba la mosca a un caballo en la oreja sin ni siquiera que el paso del caballo se dañara? Así de efectivo era esa gente. David podía agarrar a cualquiera de esos hombres y mata a Absalón, que se rebeló en contra mía. Lucifer se rebeló contra Dios. ¿Podía Dios mandarlo a matar? ¿Lo mató? No. ¿Están viendo la similitud? ¿De quién representa a David? Estamos viendo que Absalón está representando ya a quién. A Lucifer, en engaño. Quiere ser el gobernante, quiere abolir la ley de Dios, quiere matar al rey, se quiere sentar en su trono. El rey que lo puede matar no lo mata. ¿Qué hace el rey? Fíjense lo que dice aquí. ¿Qué hizo David? Versículo número 14. Entonces David dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos ahora mismo o no podremos escapar ante Absalón. Daos prisa a partir, no sea que se apresure y nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a espada. ¿Qué hizo David? Vámonos. Tenemos que huir. Los servidores del rey dijeron: tus siervos están puestos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y el rey dejó a 10 esposas concubinas para que guardasen la casa. Oye, David tenía muchas mujeres. ¿Vieron que David no era tan bueno? David no era tan bueno como pensamos muchas veces. Tenemos que leer la historia. Y salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en el lugar distante. Y todos sus siervos iban a su lado con todos los careteos y peleteos y todos los geteos,
600 hombres que habían venido con él desde Gat iban delante del rey. ¿Qué hizo David? Esa rebelión se formó y David dijo, me voy. ¿Qué hizo Jesús cuando se formó la rebelión y llegó el pecado a esta tierra? ¿Qué dijo él? ¿Qué hizo Jesús? ¿Estaba Jesús en el cielo? ¿Estaba Jesús sentado en el trono? ¿Tenía una corona? ¿Tenía ropas reales? ¿Qué hizo Jesús cuando la rebelión se formó? Se quitó la corona, se quitó sus ropas reales y ¿a dónde vino? A la tierra. Dejó todo y vino a la tierra. Salió de allá de la gloria y vino a la tierra como un ¿qué? Como un perseguido. ¿Cuánto tiempo vivió Cristo en la tierra? 33 años y medio. ¿Lo quisieron? ¿O lo maltrataron? Así como David salió, así mismo salió Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se sentía David cuando salió? Capítulo 15, versículo número 19. Dice lo siguiente. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también tú de tu lugar. ¿Saben que David llamó a Salomón rey? ¿Vieron eso? Sí. Pero era David extranjero. Fíjense que ahí dice, y tú también eres extranjero. ¿Cómo se sentía David? Como extranjero. Ayer viniste y he de obligarte hoy a mudar tu lugar para que vengas con nosotros. Yo iré como pueda, pero tú vuelve y haz volver a tus hermanos y que el amor y la felicidad de Dios sea contigo. ¿Cómo se sentía David? Extranjero. ¿Dónde estaba la presencia de Dios en ese tiempo? Estaba en el arca, ¿verdad que sí? ¿Y dónde estaba el arca? En Jerusalén. O sea que David estaba ante la presencia de Dios todos los días. ¿Y ahora qué pasa? David sale como extranjero, huyendo, perseguido, pero ahora David también sale de la presencia de Dios. Fíjense lo que dice el versículo número 25. Uno de los sacerdotes trae el arca, ¿sí o no? ¿Han escuchado eso? Uno de los sacerdotes, el sacerdote Abiatar, trae el arca y le dice a David, David, el arca tiene que estar con el rey. Y David dice, no, el arca tiene que estar en la ciudad con el pueblo. Dice el versículo 25. Pero el rey dijo a Sadoc, vuelve a la casa de Dios y a la ciudad. Si yo hallo gracia a los ojos del Señor, Él me traerá de vuelta y me permitirá ver otra vez el arca y el santuario. Sadoc trae el arca y David dice, no, mándalo para atrás. Yo no puedo estar ante la presencia de Dios ahora. O sea que David sale peregrino, extranjero, perseguido y sale de la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús estaba ante la presencia de Dios todos los días. ¿Tuvo que Jesús salir como extranjero? Perseguido, peregrino, tuvo que abandonar la presencia de Dios. ¿Están viendo la similitud entre David y Cristo? ¿Todo por qué? Porque hubo una ¿qué? Una rebelión. David salió confundido, confiando, en que si era la voluntad de Dios, en algún momento Él regresaría. ¿Cristo salió confiado también? ¿Confiaba Cristo en que Dios lo podía volver a traer al cielo? ¿A quién nos hace acordar esta historia? A Jesús. Lucifer, la batalla entre el bien y el mal. ¿Contra quién se molestó Lucifer? ¿Contra el Padre o contra el Hijo? ¿A quién le agarró odio Lucifer? A Jesús. ¿Eh? ¿Están viendo la similitud? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué dice en Isaías que leímos esta mañana? ¿Qué hizo Jesús? Descendió. ¿Cómo le decían? Que no hay hermosura en él para que lo deseáramos. ¿Cómo era Salomón? Hermoso. Pero Jesús cuando vino a la tierra, ¿cómo era? No.
No tenía apariencia de hermosura para que lo deseamos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Vieron? Absalón subió, Lucifer quería lo alto y fue humillado, pero Jesús se humilló para ser ¿qué? Ensalzado. Vamos a seguir estudiando esta historia porque esta historia es muy interesante. ¿Por qué puerta salió David? ¿Saben qué es la puerta oriental? ¿Saben que Jerusalén tenía puertas en diferentes, estaba el norte, sur, este y oeste? Entonces la puerta oriental, ahí estaba, cuando usted salía, usted se encontraba con el Getsemaní, el Monte de las Olivas, la subida hacia el Monte de las Olivas, pasaba el Monte de las Olivas y llevaba al desierto de Israel, donde fue Jesús tentado. Entonces, ¿por qué puerta salió David? Versículo número 30. Sigue diciendo. David subió llorando la cuesta de los olivos, con la cabeza cubierta, descalzo, y todo el pueblo que tenía consigo, cada uno cubrió su cabeza y subió llorando. ¿Por cuál cuesta subió David? ¿Por cuál? Los olivos. ¿Y cómo subió? Llorando, descalzo y cubierto la cabeza. ¿Cómo subió Cristo la cuesta de los olivos? Después de ese Getsemaní, que pasó esa noche en Getsemaní, lo juzgaron. Esa tarde, viernes, más o menos al mediodía, Cristo subió esa cuesta de los olivos. ¿Cómo? ¿Descalzo? ¿Estaba descalzo? Cristo subió llorando la cuesta de los olivos. Tenía una corona de espinas. ¿Vieron la similitud? La misma cuesta que subió David llorando, Cristo la subió llorando. ¿Por qué? ¿Quién quería matar a Cristo? ¿Quién lo estaba buscando para matarlo? Los príncipes. Ustedes ven de dónde salió la rebelión en el cielo. ¿Salió de afuera o de adentro? De adentro, ¿verdad que sí? La rebelión contra David, ¿de dónde salió? ¿De afuera o de adentro? Pero ¿saben qué? Fíjense lo que dice aquí. Patriarcas y Profetas, página 792, dice lo siguiente. Con humildad y dolor, David salió por la puerta de Jerusalén, alejado de su trono, de su palacio, del arca de Dios, por la insurrección de su hijo amado. El pueblo le seguía en larga y triste procesión, como un séquito fúnebre. ¿Cómo? ¿Había muerto David? ¿Había muerto alguien? Pero ¿cómo era el séquito? Era fúnebre. Cuando Jesús iba hacia el Monte de los Olivos, ¿cómo iba la gente? Fúnebre, ¿verdad que sí? Porque Jesús iba a morir. O sea, sigue diciendo en la página 794 y 795. Al ver a su rey fugitivo y a sí mismo desterrado y abandonado por el arca de Dios, le pareció el futuro oscuro y cargado de terror. Negros presentimientos. David subió la cuesta de los olivos y subióla llorando y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que subió consigo cubrió cada uno su cabeza. Subieron llorando así como subía. Con este rayo de luz en las tinieblas, el rey y su séquito continuaron su marcha y descendieron por la ladera oriental del Monte de los Olivos a través de un desierto rocalloso, desolado, pasando por quebradas salvajes y a lo largo del sendero pedregoso y escarpados en dirección del Jordán. ¿Por dónde pasó Jesús? ¿Están viendo la similitud de David con Jesús? ¿Todo por qué? Por la rebelión. Jesús tuvo que venir a esta tierra a sufrir. ¿Por qué? Por la rebelión. ¿De quién? Del que estaba siempre al lado de Dios. De aquel querubín protector. ¿Se acuerdan lo que dice Ezequiel e Isaías acerca de Lucifer? Sigue diciendo. Ahora, David tenía un amigo. ¿Saben quién era Achitofel?
o Ahitofel, en otras Biblias aparece, el 15:31, dice lo siguiente. 2 Samuel 15:31. Avisaron a David que Ahitofel estaba entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece, Señor, el consejo de Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era el mejor amigo de David. El consejero de David. Entonces ahora Ahitofel dice: yo voy a hacer algo para acabar con David. Y Ahitofel aconseja a Absalón y le dice: mira, Absalón, David está cansado, es de noche, es peligroso, no puede defenderse, manda a tus soldados para que acaben con David. Y un momento Absalón estuvo de acuerdo, pero ¿qué pasó? Vino otro y dio otro consejo a David, y a Absalón, perdón, y Absalón escuchó ese consejo. Y cuando Ahitofel escuchó que su consejo no había sido aceptado, miren lo que hizo. 2 Samuel 16:20. Dice aquí: entonces dijo Absalón a Ahitofel: consultad qué haremos. Entonces Ahitofel dice todo eso. Pero en el versículo número 23 del capítulo 27, después de todo ese consejo y todo eso, que Ahitofel vio que no se le iba a aceptar su consejo, mire lo que hizo. El 23 del 17. Cuando Ahitofel vio que no había seguido su consejo, aparejó su asno y fue a su ciudad, después de ordenar su casa, y se ahorcó y murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué historia le acuerda usted? Tenía David un amigo consejero fiel. ¿Quién era? Ahitofel. Traiciona a David, aconseja a Absalón, el consejo de él no se acepta y va y se ahorca. ¿Tenía Jesús un amigo íntimo? ¿Quién era? ¿Aconsejó Judas a los enemigos de Jesús para que lo mataran? ¿Quería Judas que Jesús muriera? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quería Judas que Jesús muriera? ¿O quería Judas que Jesús usara su poder y se librara? Cuando usted va al deseo de toda la gente, usted lee y dice eso. Que Judas entregó a Jesús para que Jesús revelara su poder y matara a todo el mundo y se sentara en el trono. Pero ¿qué pasó cuando no le funcionó a Judas lo que él quería hacer? Mateo, vamos al libro de Mateo rapidito. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 47 y 48. Cuando Judas vio que su consejo no funcionó, que su estrategia no funcionó, dijo: el traidor les había dado señal diciendo: el que yo bese, a ese es prenderlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Pero ¿qué pasó en el 27, 1 al 5? Dice: llegando la mañana, todos los príncipes, sacerdotes y ancianos del pueblo, en consejo contra Jesús, acordaron entregarlo a muerte. Después de atarlo, lo llevaron, entregaron a Pilato el gobernador. El 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, a ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes, sacerdotes y a los ancianos y les dijo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces arrojó las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¿Le pasó lo mismo que a Ahitofel? ¿Saben que a Ahitofel lo llevaron y lo enterraron en un hoyo y nadie sabe nada de Ahitofel? Lo enterraron allá para que se olvidara la vida de Ahitofel. ¿Qué hicieron con Judas? ¿Saben qué hicieron con las 30 monedas de plata? Compraron un ¿qué? Un lugar, le llamaban el cementerio del alfarero. Y allí enterraron a Judas para que la gente se olvidara de él. ¿Están viendo la similitud entre David y Jesús? ¿Por qué? Todo por una rebelión. Salmos capítulo número 41. Vamos al Salmo capítulo. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que los salmos hablaban de él? ¿Se acuerdan?
que lo leímos. Este Salmo 41 es un salmo corto. Dice lo siguiente, para que ustedes vean cómo habla de lo que le pasó a David con su hijo y a Jesús con su amigo. Específicamente el versículo número 9. Ustedes pueden leer el capítulo completo, pero fíjense lo que dice aquí. Hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su talón. ¿De quién está hablando ahí él? David está hablando de quién? De Aitofel. ¿Y de quién más? Y de Judas. Porque Cristo dice, mi amigo íntimo. ¿Qué dijo Jesús? Le preguntaron, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al que come pan conmigo, ese me va a entregar. O sea que la historia de Absalón, la rebelión de Absalón contra David, es la misma historia de rebelión de Lucifer contra ¿quién? Contra Jesús. Que llevó a Jesús dejarlo todo, venir a este planeta. Tenía amigos que lo traicionaron y tuvo que subir una montaña llorando, sufriendo. ¿Por qué? Porque lo habían traicionado y todo por amor a nosotros. Todo por amor a que la ciudad no se llenara de sangre. Cristo derramó su sangre para que la ciudad no se llenara de sangre. Vamos a ver el desarrollo final de esta historia. ¿Cómo terminó Absalón? ¿Alguien se acuerda? Absalón fue detrás de David a perseguirlo y luchó contra el ejército de David. Y huyendo del ejército de David, dice, si usted lee en 2 de Samuel, capítulo que estábamos leyendo ahorita, el 15, el 14, 15 y 16, pero hay un versículo que dice que Absalón tenía el pelo largo y que se lo tenía que cortar una vez al año y pesaba 20 ciclos el cabello de Absalón. Así de pesado era. Y tenía el pelo largo y cuando sale huyendo pasó por debajo de una enramada. ¿Y qué pasó con su cabello? Se quedó enredado. ¿Y qué pasó con Absalón? Dice que Joab le clavó 3 flechas y después los soldados de Joab lo acabaron de matar. Vamos al libro de Isaías para que veamos lo que va a pasar con ese personaje. Isaías capítulo número 14, versículos 12 en adelante. Y vamos a ver si a ese lucero de la mañana le va a pasar lo mismo que a Absalón. Dice aquí, versículo 12. Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que decías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, por encima de las estrellas. ¿Absalón decía eso? ¿Quería hacer eso Absalón? De Dios, levantaré mi trono en el monte de la reunión, al lado del norte me sentaré. ¿Dónde quería sentarse Absalón? En el trono. Lucifer quería lo mismo. Quería quitar a Dios y sentarse él. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero fuiste derribado hasta el sepulcro, al más profundo abismo. ¿Dónde terminó Absalón? En el hoyo, en el sepulcro. ¿Dónde fue derribado? Absalón se creía el rey, pero fue derribado ¿a dónde? A lo más profundo, al abismo. Versículo número 19. Pero tú eres echado lejos de tu sepultura como tronco abominable, como vestido de muertos a espada, que descienden al fondo del sepulcro como cadáver pisoteado. No serás cortado con ellos en la sepultura,
porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, nunca más será nombrado descendencia de los malignos. ¿Qué pasó con Absalón? Dejó de existir y nunca más se supo de él. ¿Qué va a pasar con Lucifer? Nunca más se va a saber de él. ¿Ven la similitud? Absalón era perfecto. Leímos al principio, ¿verdad que sí? Perfecto, era amado por el pueblo. Lucifer era amado en el cielo, era perfecto. ¿A dónde terminó Absalón? Por rebelarse en contra de la ley del rey, por querer sentarse en el reino, en el trono, quitar al rey y sentarse él, que decía que era mejor. ¿Dónde terminó? En la sepultura, desechado. Lucifer quiso hacer lo mismo. ¿Dónde terminará? Desechado. Ahora, ¿qué sucedió una vez que Absalón murió? ¿Qué pasó con David? ¿Se acuerda que David dijo: ¿quiera Dios que yo vuelva? Si es la voluntad de Dios, volveré y seré coronado rey. ¿Volvió David como rey? ¿Fue coronado nuevamente como rey? La pregunta es: ¿y Jesús? Jesús murió, resucitó. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Se sentó otra vez en el trono? ¿Recibió la gloria? ¿Verdad que sí? Primera de Timoteo, quiero leer esto. ¿Por qué Dios dejó esta historia ilustrada? Primero, para que nosotros pudiéramos entender la gran controversia entre el bien y el mal. Cada vez que nosotros estudiamos estas historias, nosotros nos damos más cuenta de lo malo que es el mal, perdonando la redundancia. Dios deja estas historias en la Biblia para que nosotros podamos entender la lucha que hay entre Cristo y Satanás. Porque esa es la lucha. Satanás sabe que contra el Padre él no puede. Él lo sabe. Pero aquí dice que Cristo es diferente. Por eso es que mucha gente dice por ahí que Cristo fue engendrado. Eso lo ha puesto Satanás en la mente de la gente. Porque Satanás cree que Cristo fue engendrado. Satanás no acepta que Cristo es Dios. Satanás no acepta que en ningún momento en la eternidad Cristo existió. Que no hubo momento en la eternidad que Cristo no existiera. Él no acepta eso. Y él cree que él es mayor que Cristo. Esa es toda su rebeldía. Esa es la lucha entre el bien y el mal. Segundo, también nos enseña de cómo debemos vivir nosotros como hijos e hijas de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? Estábamos leyendo esta mañana. David era bueno. Pero ¿cómo trató de vivir David? ¿Cómo trató de vivir David? Dice la Biblia que David su corazón llegó a ser de acuerdo al corazón ¿de quién? De Dios. ¿Dice eso la Biblia? Porque David venció y David fue elegido. Llegó a ser elegido porque David obedeció a Dios. La Biblia nos habla de dos misterios. Vamos al libro de Primera de Timoteo. ¿Qué es un misterio? ¿Un misterio se puede resolver? No. El misterio bíblico en la Biblia, no los misterios esos que hay por ahí de un programa de niños que tiene un perro, que dicen que resuelven misterios. Que nosotros tenemos una perra que se parece a ese perro. Esos misterios, no es de esos misterios que está hablando la Biblia. La Biblia de dos misterios que nunca lo vamos a entender. El primer misterio se llama el misterio de la piedad. ¿Cuál dije? El misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Te escribo esto con la esperanza de ir pronto a verte y citando para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Sin discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios
siendo grande en el cielo, se hizo ¿qué? Carne. ¿Se hizo qué? Nada. Dios, siendo grande, se humilló a lo sumo y se hizo nada. Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo número 2. Me perdió Filipenses. Capítulo número 2, versículos 6 al 11. Fíjense lo que hizo Jesús. Quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante ¿a quién? A los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier tipo de muerte. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús, ¿se qué? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuándo va a pasar eso, hermano? ¿Sabe cuándo va a pasar eso? Después del milenio. No creamos que los muertos se van a postrar delante de Dios, no. Los vivos, después del milenio, en el único momento en la historia donde todos los habitantes de la tierra estarán vivos a una. Después del milenio. ¿Saben eso? Después del milenio, cuando se acabe todo el juicio, que venga la ciudad y que Cristo resucite a todos los impíos, en ese momento van a estar vivos por un momento todos los habitantes de la tierra, junto con los demonios y Satanás, con los ángeles, con los seres del universo. Y entonces en ese momento todos a una doblaremos nuestras rodillas y daremos gloria y honra a Jesús. Pero lo hizo ¿por qué? ¿Se acuerdan que David volvió y fue rey? En ese momento es que Cristo va a recibir la gloria y la honra. ¿Pero por qué? Porque se humilló, así como David se humilló. Y dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? Fíjense que Jesús, aún después de, cuando Él reciba la gloria, va a decir, no, la gloria no es mía, ¿es de quién? Del Padre. Jesús, en ese momento, hasta en ese momento se va a humillar tanto, que la gloria que Él va a recibir va a decir, no, la gloria es del Padre. Aquí lo dice, ¿no? ¿No lo dice ahí? ¿Para quién es la gloria? ¿Para Jesús o para el Padre? Hasta en eso Jesús se humilla. Y nosotros queremos recibir la gloria a nosotros. Hacemos un poquito así, ¿verdad, hermano? Predicamos un poquito. ¡Ah! Yo estudio esto, hermanos. Tenemos que hacerlo como David o como Absalón. Yo les dije que esta historia es para nosotros también. Porque si nosotros queremos recibir la honra de ir al cielo, tenemos que ¿qué? Tenemos que humillarnos. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Se acuerdan que leímos esta mañana? Ahora, hay otro misterio. Ya vimos el misterio de la piedad. ¿Cuál es el otro misterio? Vamos a 2 de Timoteo. Otra vez. 2 de Timoteo. Capítulo número 2. Versículo número 7. ¿Dije 2 de Timoteo o primera? Yo creo que, perdón, 2 de Tesalonicenses. Me equivoqué. 2 de Tesalonicenses 2:7. Porque el misterio de la iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Sabe cuál es el misterio de la impiedad? De la iniquidad. Que un ser perfecto, sin mancha, sin pecado, se volviera enemigo de Dios.
Ese es el misterio de la iniquidad. Que ese ser perfecto, en gran manera, que dice Ezequiel, que dice Isaías, que era perfecto, no había nada de mancha en él, que de ese ser perfecto hubiera tanta maldad que se volviera Satanás. ¿Podemos nosotros entender eso? Usted sabe que es lo más cercano, que un bebé recién nacido llore porque quiere la atención él. ¿Sabe qué eso hacen los bebés? Cuando un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Cuando un bebé quiere que lo agarren, ¿qué hace? Cuando un bebé quiere que lo saquen de la cuna, ¿qué hace? Eso se llama egoísmo. Desde chiquito ya son egoístas. Y si tiene un dulce y usted le dice, compártelo con el otro, ¿qué hace? No. Desde chiquito. ¿Podemos entender eso nosotros? Levante la mano el que puede entender eso. Eso se llama misterio de la iniquidad. Que de algo tan hermoso, tan perfecto, haya maldad. Porque David dice, en maldad y en pecado me engendró mi madre. O sea que desde cuando un niño está en la barriga, está en pecado. ¿Entendemos eso nosotros? Eso se llama misterio de la iniquidad. Ahora, pero fíjense esto, algo hermoso. Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, ya estamos terminando. Otra vez, Filipenses. Capítulo 2, 1 al 11. Quiero leer, pues ya leímos algo aquí, pero yo quiero que entendamos esto. ¿Qué nos tiene que estimular a nosotros? Ser como David y ser como Jesús. ¿Tenemos nosotros que ser como David y como Jesús? ¿Tenemos que serlo? ¿Recibiremos nosotros una corona de gloria en el cielo? ¿Dice la Biblia, sí o no? ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que ninguno tome tu corona. Verás que ninguno tome tu corona. Vamos a ser coronados. Dice la Biblia que vamos a ser sacerdotes y reyes, ¿sí o no? Y príncipes. Pero ¿cómo que podemos lograr tener eso? Para Jesús poder lograr tener esa corona de victoria, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Para David poder recibir la corona de gloria otra vez, ¿qué tuvo que hacer David? Tuvieron que humillarse ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice aquí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna ternura y compasión, completad mi gozo, tened el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien, en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también ¿a qué? A los otros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la tendencia de nosotros? ¿Mirar a dónde? A mí. ¿Gloriar a quién? A mí. Esa es la tendencia de nosotros, ¿verdad que sí? Que la gente nos dé respeto a mí. La vanagloria a mí. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Pero Pablo está diciendo, no, tenemos que ¿qué? Que humillarnos, como Cristo lo hizo. Sigue diciendo, hay en vosotros mismos este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y quiero leer esto otra vez porque quiero terminar con esto. Quien aunque era de condición divina no quiso aferrarse a ser igual a ¿quién? A Dios, sino que se entregó a lo sumo a la muerte de cruz. ¿No dice Cristo que tenemos que tomar la cruz? ¿Han escuchado eso? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Desde cuándo estamos nosotros llevando la cruz? ¿Sabe de cuándo usted comienza a llevar la cruz? Cuando usted se bautiza. ¿Sí o no? Pero a veces la cruz se nos hace bien pesada. ¿Y qué queremos hacer? ¿Verdad que la dejamos? ¿O queremos que otro la cargue por nosotros? ¿O a veces queremos cargar la cruz de otro?
¿Sabe que la única persona que cargó una cruz que no era de él, ¿saben quién fue? Jesús. ¿Para quién era la cruz de Jesús? Para Barrabás. Aún por Barrabás murió Jesús, pero Barrabás no quiso aceptar a Jesús. Porque la cruz que le tocaba a Barrabás la llevó Jesús. En la sociedad en que nos ha tocado vivir, la enseñanza es que mientras más tengas, más poderoso eres. ¿Verdad que sí? Donald Trump no quiere soltar la presidencia. Y ya sabe que perdió. Y no la quiere soltar. Pero se declara ganador. Sabe que perdió, pero no la quiere soltar. Porque esta sociedad nos enseña eso. Mientras más tienes, más eres. Y mejor te trata la gente. Yo le digo por experiencia. Yo tuve un tiempo que yo llegué a tener un dinerito, no tanto, pero un poco de dinero. Y tenía muchos amigos. Pero cuando se acabó el dinero, imagínense qué pasó. ¿De verdad? Y la gente, cuando yo llego a los lugares, todo el mundo quiere ser mi amigo, pero cuando me escuchan predicar y lo que yo creo, todo el mundo se aleja. Ya hemos pasado por esa experiencia no una, no dos, no tres, 4 veces. Le pasó lo mismo a Jesús. Lean el capítulo 6 de Juan. Lean el capítulo 4, 5 y 6 de Juan. Y van a ver que mientras Jesús le daba a toda la gente, todo el mundo lo seguía. Pero cuando empezó a predicar doctrina, todo el mundo se fue. Y le dijo a los discípulos, también ustedes se quieren ir, váyanse. En el Mateo 23, Mateo capítulo número 23, vamos a leer el versículo número 12, dice lo siguiente. Fíjense bien lo que dijo Jesús. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humille será ensalzado. ¿Sabe que en la Biblia encontramos todo eso en la Biblia cada rato, en la historia? Vamos al libro de Daniel y ya terminamos. Libro de Daniel. Capítulo número 4. ¿Sabe que en la Biblia hay un capítulo que fue escrito por un rey pagano? ¿Quién escribió Daniel 4? ¿Quién fue el que escribió Daniel 4? ¿Alguien sabe? Lo escribió Nabucodonosor. Después de estar 7 años comiendo hierba, cuando reconoció que Dios era el verdadero Dios, Nabucodonosor escribió ese capítulo. Y el versículo número 29 de ese capítulo dice lo siguiente. Al cabo de 12 meses, Nabucodonosor tiene un sueño de un árbol grande que lo cortan y dejan las raíces. Y dice, no corten las raíces. Y Daniel le dice, Nabucodonosor, eres tú ese árbol, que vas a dejar de ser hombre, porque te has enseñoreado y te has ensalzado, y Dios te va a humillar. Y Nabucodonosor llega el momento que dice, y al cabo de 12 meses el rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? Dice que aún estaba hablando Nabucodonosor y vino una voz del cielo y dijo, te va a cumplir lo que te dije hace un año atrás. Y se volvió, ¿qué Nabucodonosor? ¿Qué se volvió Nabucodonosor? Una bestia. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. ¿Recibió la gloria Nabucodonosor otra vez? ¿Cuándo la recibió? ¿Cuándo fue que Nabucodonosor recibió la gloria otra vez? Versículo 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Entonces alabé al Altísimo. Honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones.
ante los cuales los habitantes de la tierra son considerados como nada. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restituido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Pero por qué fue? Porque él reconoció quién es, que Dios era Dios, se humilló. Porque se humilló, Nabucodonosor fue ¿qué? Ensalzado. Y el 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que humillarnos. Tenemos que llegar a entender que Dios es el único. Que yo soy nada. Nabucodonosor, ¿qué dijo? ¿Somos qué? Nada. Cuando nosotros lleguemos a entender que somos nada, que Dios es el único que puede hacer algo con nosotros, entonces llegaremos a hacer algo nosotros. Que Dios nos bendiga en esta mañana, esta tarde. Que podamos entender que tenemos que humillarnos si queremos sentar ante la presencia de Dios y ser príncipes y gobernantes. Que Dios nos ayude.